Bueno, bienvenidos a todos los que estáis. Voy a ver si soy capaz de... Sí, entiendo que veis mi pantalla. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es SAP, qué es Customer Experience y sobre todo pues presentaros el curso o esta formación que ofrece, qué ventajas tiene y también pues con esta formación qué perspectivas laborales existen. Bueno, en el fondo son 5 puntos muy breves, vaya, que os acabo de comentar. Vamos a ver qué es SAP, vamos a ver por qué las empresas trabajan con SAP y qué empresas trabajan con SAP. De ahí pasaremos a ver qué es Customer Experience, que es lo que abreviamos como CX. Luego os contaré un poquito cómo es o en qué consiste una carrera profesional enfocada a SAP CX. Os contaré un poquito mi caso también. Y por último, os voy a mostrar en qué consiste la formación. Vale, lo primero de todo es, pues, ¿qué es SAP? Yo, desde luego, antes de entrar en este mundo no lo conocía, luego me he dado cuenta de que está en todas partes y en el fondo SAP es simplemente una empresa alemana que fundaron cinco exmiembros de IBM en 1969. Y es un acrónimo para Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenbearbeitung, que es, bueno, como se dice en alemán, sistemas, aplicaciones y productos en procesamiento de datos. Es decir, SAP es una empresa que comercializa y configura un software para gestión de empresas. Hasta tal punto, o ha crecido hasta tal punto que lo que comenzó siendo un software para facilitar la gestión de una empresa se ha acabado convirtiendo en una serie de módulos tremendamente específicos para gestionar distintas partes o distintos departamentos, zonas, módulos de una empresa. Tenemos pues lo que es SAP FI, que sería todo el apartado financiero. Hay un apartado que es SAP SCM, que tiene que ver con la cadena de suministro. Tenemos el ERP, que gestiona todo el movimiento de pedidos, materiales. Tenemos HCM, que es el apartado de recursos humanos. O sea, es decir, es tal cual os acabo de contar, un software para gestionar empresas, hasta tal punto que cada uno de los módulos que ha ido sacando SAP y que comercializa y configura SAP está especializado en una zona o en una gestión de alguno de los recursos de la empresa. Sabiendo que es un software de gestión de empresas, ¿por qué las empresas trabajan con SAP? ¿O por qué SAP es tremendamente conocido? Para que os hagáis una idea, más del 70% de las grandes empresas trabajan con SAP. Es una barbaridad. Os he puesto como ejemplo, pues, bueno, digamos, nombres muy conocidos de empresas que trabajan con este software, con esta herramienta. Y, claro, o sea, ¿por qué utilizan SAP? ¿Por qué SAP es tan útil? Principalmente porque propone o nos da soluciones integrales. O sea, nos da pues en el módulo de FI toda una solución a todo lo que tenga que ver con gestión financiera. En el módulo de materiales, pues todo lo que tiene que ver con movimientos, con almacenes, con stock. O sea, nos da soluciones que engloban todos los pasos de la gestión. Por supuesto, esto permite una automatización de procesos que otras, o sea, que digamos, sin una herramienta de gestión de software no tendríamos, pero además también SAP tiene dos características muy interesantes y que la hacen tan potente, que es, por un lado, el hecho de que es tremendamente personalizable. O sea, es escalable, adaptable, es configurable. Da igual a qué se dedique tu negocio. O sea, es independiente de si te dedicas a comercializar teléfonos y ordenadores o si vendes coches. SAP, los módulos de SAP se pueden configurar para que se adapten perfectamente a tu modelo de negocio. Y paralelamente, la segunda característica tiene que ver con que se integra prácticamente con cualquier cosa. Igual integración es una palabra extraña, que es un modo, digamos, muy técnico de decir que se comunica con otras plataformas. Todos esos módulos que os acabo de enseñar de financiero, de cadena de suministro, de recursos humanos, se pueden comunicar entre ellos. Todas las herramientas de SAP están, digamos, eh,
prefabricadas, por así decirlo, para poder comunicarse entre sí. Pero además de poder comunicarse entre sí, ofrecen la posibilidad de comunicarse prácticamente con cualquier otro sistema, eh, venga de donde venga, ya sea una página web, la GIS de la Seguridad Social o, o cualquier otro módulo de gestión de empresas que no sea de SAP. Digamos que esos son los aspectos que hacen de SAP una herramienta de gestión de empresas tan potente. Sabiendo que es SAP, sabiendo que tiene distintos módulos, vamos a ver qué es la experiencia, o sea, la experiencia de cliente, lo que abreviamos como CX. Como habéis visto, SAP tiene distintos módulos. En concreto, tiene una serie de módulos que en lugar de funcionar, digamos, con el servidor a tu lado, ¿vale? Localmente, tiene una serie de módulos que existen en la nube o que se configuran y funcionan en la nube. En concreto, los más utilizados o los más habituales son los que tienen que ver con la experiencia de cliente. Normalmente cuando pensamos en la experiencia de cliente pensamos en pues cómo se publicita una marca o nos fijamos más en todo lo que tiene que ver con marketing o con commerce, el aspecto de la página web cuando voy a comprar un producto, el aspecto de las publicidades o de las campañas que me está lanzando esta empresa. Pero en realidad la experiencia del cliente es un un círculo, digamos, un círculo que se retroalimenta. No tiene únicamente que ver con cómo una empresa se publicita, o sea, cómo una empresa hace su marketing o cómo una empresa nos facilita la vida a la hora de meter productos en el carrito, sino que también tiene que, o sea, tiene que ver con toda la concepción que nosotros tenemos de la marca. Ahí también entra pues qué facilidad tienen para enviarme el producto a casa o qué facilidad tienen para desplazar una mercancía, con qué facilidad instalan un software, porque también puedes vender, además de vender productos, puedes vender servicios. Y también tiene muchísimo que ver con el servicio de atención al cliente, cómo me están tratando cuando yo tengo un problema con ellos. Al final es un círculo que se retroalimenta, que va desde el apartado de marketing, esas campañas de publicidad que se lanzan, el commerce, cómo incluimos los productos en nuestro carrito, cómo funciona el proceso de ventas. Después de eso, si tuviésemos algún problema, cómo funciona el servicio de atención al cliente. Y por último, digamos, las empresas. Vivimos en un mundo en el que pues, viven principalmente de nuestros datos. Pues cómo se hace el análisis de los datos recabados en todo ese proceso que nace desde el marketing y va hasta el servicio postventa. Vale, pues todo este proceso que se retroalimenta dentro de SAP tiene una serie de módulos especializados en cada una de esas partes. Hay un módulo especializado en marketing. Cuando digo módulo me refiero a software, o sea, tiene herramientas específicas para gestionar cada una de estas partes. Una para marketing, tiene otra para commerce, hay una para ventas, que también tiene que ver con cómo el comercial se acerca a vendernos los productos, un apartado pues de servicio, de atención al cliente de, de atención preventiva, o sea, que las empresas tengan la posibilidad de pues, chequear cómo está nuestro aparato de aire acondicionado antes de que nosotros les digamos nada. Y luego tienen un apartado específico de datos para la gestión de datos. Al final, todo lo que hacen estos módulos es pues, mejorar la relación que tiene un negocio con su cliente a través de pues, el conocimiento y la conexión de los datos que va recabando. De esta manera, pues, lo que consiguen es mejorar la fidelidad y aumentar la eficiencia dentro de cada uno de los procesos. Sabiendo esto, pues si ya conocemos o nosotros ya somos clientes, por así decirlo, de distintas marcas, ¿cómo es el otro lado? O sea, ¿cómo es enfocar nuestra carrera profesional o en qué consiste enfocar nuestra carrera profesional hacia SAP CX? Bueno, pues tiene distintas salidas profesionales, o digamos que la gestión de SAP CX permite ser distintas cosas. La más habitual de ellas es ser consultor, que es yo creo una palabra que está por muchas partes, pero que en cada sector puede significar algo distinto y en realidad nunca acabamos de entender qué es. Un consultor de SAP, o en concreto un consultor de SAP en Customer Experience, se dedica a hacer esa configuración y adaptabilidad de las herramientas, de esos módulos de SAP, para que encajen en el negocio del cliente.
Esto quiere decir que pues con cada implantación, o sea, cada vez que hacemos una configuración para un cliente, vamos conociendo cómo funcionan distintas empresas. Eso supone que también una salida profesional dentro del mundo de SAP CX es ser analista de negocios. O sea, haciendo estas configuraciones, acabas conociendo mucho cómo funciona cada uno de los negocios, acabas viendo cuáles son los puntos de conexión, o sea, qué tienen en común pues una empresa que vende lavadoras y una empresa que vende servicios de software, pues tendrá sus cosas parecidas y sus cosas radicalmente distintas. Tenemos esa posibilidad también, acabar siendo analistas de negocio. Por supuesto, en esta labor de configuración y adaptabilidad de las herramientas de SAP, pues hay mucha programación. Por lo tanto, otra de las salidas profesionales es ser desarrollador de software. O sea, dedicarnos, digamos, a la parte más técnica o más de por detrás de esta configuración y adaptabilidad de los módulos de SAP. Luego existe, digamos, un paso hacia el otro lado desde el desarrollador, que sería el administrador de sistemas. Al final, cuando implantamos SAP, alguno de los módulos de SAP en un cliente, no ves únicamente los módulos de SAP, acabas viendo muchísimas otras herramientas, muchísimos otros softwares de los que, bueno, en algunos casos te acabas haciendo especialista. Por lo tanto, una salida laboral que también tiene mucho ese sentido es ser administrador de sistemas. Y por supuesto, como esto es una profesión donde principalmente se trabaja por proyectos, o sea, para cada una de las implantaciones a un cliente o cada vez que hacemos esta configuración se hace dentro de un proyecto restringido, existe también la posibilidad de pues, acabar siendo gerente de proyectos, es decir, gestionar los recursos, los tiempos de cada uno de los proyectos de implantación. Por supuesto, es interesante si pretendemos dedicarnos a esto, saber pues, cuál es la demanda que hay de este tipo de perfiles, principalmente del perfil de consultor SAP. Pues la demanda es brutal, feroz, o sea, tremenda. Cada vez más empresas trabajan con SAP, cada vez más empresas están preocupadas por la experiencia del cliente. Vivimos en un mundo en el que pues Apple es una marca potentísima. Apple no hace los mejores teléfonos, pero tiene una experiencia de cliente increíble que consigue que sean pues, una de las empresas más poderosas de este mundo. Entonces, cada vez más empresas están preocupadas en que su imagen y todos sus procesos que puedan tener repercusión sobre sus clientes sean más eficaces, estén más automatizados, sean mejores. Y por supuesto, en el caso de la carrera profesional con SAP CX, cuanto más conocimiento tienes, más y mejores son las propuestas laborales que aparecen. Bueno, ¿dónde encontramos eh, estas propuestas? Principalmente donde están las empresas tecnológicas, lo cual quiere decir Madrid y Barcelona. Por desgracia, pues vivimos en un mundo en el que las grandes ciudades es donde las empresas deciden ubicarse y Madrid y Barcelona son muy potentes en este sentido. Sí que es cierto que Valencia, Sevilla y Bilbao están empezando a emerger y tienen bastante demanda también, pero también os diré que al ser el mundo tecnológico y haber vivido una pandemia mundial, hay mucho trabajo en remoto. O sea, hay mucho trabajo que tiene pues, una sede en Madrid o Barcelona, pero cuyos trabajadores están en cualquier lugar de España, bueno, incluso del mundo. Y bueno, por supuesto, pues una de las partes más interesantes es pues, cuánto se gana en esta profesión. eh, Normalmente la gente que comienza prácticamente sin conocimiento, que empieza como junior o que entra como junior, empieza cobrando entre una horquilla pequeña, por así decirlo, entre 20.000 y 30.000 euros anuales. Sí que es cierto que pues, a medida que vas adquiriendo conocimiento, a medida que vas sabiendo más, o en el momento en el que tienes ese conocimiento y entras como senior a esta profesión, la horquilla es mayor, de entre unos 30 y unos 60.000 euros al año. Bueno, como todo esto entiendo que es muy teórico,
os voy a contar un poco cómo fue mi caso. Yo soy consultora ahora senior en el departamento de Customer Experience en Avale, que es una empresa de consultoría de origen italiano. Y sí que es cierto que mi caso es poco convencional, pero quiero que os hagáis una idea de que pues prácticamente cualquier persona con un poco de inquietud por el mundo tecnológico tiene la posibilidad de entrar en esta profesión. Yo me gradué en filosofía, o sea, yo decidí hacer una carrera que no vale técnicamente para absolutamente nada, no tiene ninguna utilidad eh, tangencial. Bueno, como me pasé tanto tiempo leyendo a gente muerta, decidí hacer un máster en relaciones internacionales por enterarme un poco pues, de qué iba el mundo y qué estaba sucediendo en el planeta. Hice también un máster en formación del profesorado, porque evidentemente pues filosofía uno no sabe a dónde le va a llevar y dice pues habrá que ser profesor. Hice el máster de formación del profesorado y pues dio la casualidad y tuve la suerte de que mientras estaba haciendo ese máster pues me contrataron en la empresa en la que estoy ahora como consultora junior. Yo no tenía absolutamente ningún conocimiento de esto, no sabía qué era SAP, apenas sabía qué era la experiencia de cliente, no sabía que las empresas utilizaran softwares para gestionarse, me lo imaginaba, pero no tenía ni idea. Y bueno, pues tuve la suerte de entrar aquí como junior y tuve también la suerte de que mi empresa me permitió hacer o me costeó una formación oficial de SAP en los módulos de ventas y servicio a nivel de administrador, que es a lo que se dedica un consultor de SAP. Y a partir de ahí, pues me certifiqué. SAP tiene una serie de certificaciones en las que, pues, digamos, dicen que tú tienes los conocimientos que se supone que tienes. Y bueno, pues he ido avanzando y he acabado siendo consultora senior en el departamento de Customer Experience. También es cierto que yo entiendo que aunque todo suena muy extraño, yo quiero contaros por qué mola este trabajo, o por lo menos por qué a mí me mola ser consultora de SAP. Principalmente porque, bueno, se trabaja por proyectos y cada cliente es distinto. Entonces, pues acabas sabiendo de procesos para fabricar plástico, como acabas sabiendo de cómo se venden las casas, a cómo se instala un váter. También es cierto que cada día es absolutamente distinto porque, bueno, pues vivimos en un mundo tremendamente tecnológico donde la tecnología no hace nada más que progresar y pues hay que estar al día. Entonces, pues cada día de trabajo es completamente distinto al anterior. Siempre trabajas, digamos, con un mismo software que es el de SAP, pero ese mismo software se va actualizando a sí mismo. Entonces, pues tienes que estar aprendiendo todo el rato. Luego también tiene una parte que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la adaptabilidad de SAP. SAP, como os he dicho, se integra o se comunica prácticamente con cualquier otra plataforma software web. Y eso quiere decir que, bueno, pues trabajas por proyectos, trabajas en equipo, pero también trabajas con equipos muy diversos. Y luego, bueno, tiene una perspectiva de desarrollo laboral muy interesante. Cuanta más experiencia tienes, más conocimiento adquieres. Cuanto más conocimiento adquieres, pues mayores son las perspectivas de crecimiento. Y luego también es cierto que, además de todo esto, el hecho de que se trabaje por proyectos hace que sea muy flexible a la hora de organizarte tu tiempo. Eh, digamos, evidentemente vas a tener que llegar a una fecha en la que tendrás que entregar tu proyecto, pero digamos que existe esa flexibilidad para organizar cómo te diriges tú tus tareas o cómo repartes tú tus tareas en tu tiempo. Bueno, con respecto a la formación, el objetivo, evidentemente, pues es conocer, comprender y gestionar a nivel administrador, es decir, a nivel de consultor, las principales herramientas de CX, que son los módulos de ventas, servicios y e-commerce. La formación comienza en octubre y es online. Son una serie son sesiones son 2 o 3 sesiones a la semana de 4 horas y media, donde habrá pues una serie de clases teóricas combinadas con ejercicios prácticos y esos días de la semana en los que no haya sesiones tendréis disponible un sistema donde ir haciendo ejercicios, donde ir haciendo pruebas, o sea, donde ir tocando la herramienta, el módulo del que estaréis aprendiendo. La formación es en español, de hecho,
la formación es español, pero las certificaciones de SAP son en inglés. Bueno, también existen en alemán, aunque entiendo que no todos estamos preparados para hacerlas en alemán. Como las certificaciones son en inglés, la documentación de referencia es en inglés. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? A ver, yo te Bueno, tomo la palabra, si quieres, Marta. Mi nombre es Rosa Sánchez y yo formo parte del equipo de CX también en Avale. Yo me encargo de la gestión de proyectos. En su momento fui consultor, pero ahora ya he abandonado esa parte para encargarme de la parte de gestión. Nada, solamente decir que realmente es muy interesante el trabajo que desarrollamos. Eh, Tienes que tener la mente abierta a todos los cambios que tenemos que ir asumiendo, ¿no? Porque es un poco lo que dice Marta, ¿no? Al final estás implantando un modelo o un módulo con unas funcionalidades que son completamente parametrizables para el usuario. Entonces, al final a uno le gusta de un color y a otro de otro, o necesita en concreto que le funcione la herramienta de una manera determinada. Entonces, uno tiene que tener la mente abierta eh, para desarrollar el potencial de la herramienta. Eh, la formación que da Marta, además, porque la formación la da ella, es una formación muy completa, en la que además de tener, bueno, tener en detalle un poco cómo se hace el trabajo o cómo se hacen las configuraciones, lo que permite es tener una visión integral de lo que sería esta parte, o bien la parte de e-commerce o bien la parte de el C4C, que sería ventas y servicios, ¿no? En su momento yo lo comentaba con Marta, porque a mí me pasó lo mismo que a ella. Yo aprendí, entré sin tener ni idea, ni sabía lo que era SAP, y empiezas aprendiendo con conocimientos concretos pero estancos. Entonces tienes cientos de información estanca que no eres capaz de unir y tardas mucho tiempo en hacer esas relaciones entre las cosas que has hecho de manera independiente para que todo tenga un sentido general. Lo bueno de la formación es que eh, te permite tener esa visión general antes de meterte en la cosa concreta. Entonces, es más eficiente porque no tienes que forzar a hacer esa relación neuronal necesaria para entender el sentido de todo. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante. Yo no sé si conocéis SAP o conocéis SAP, teníais referencias. Eh, Esta parte que estamos viendo es cloud. Esto significa que es en la nube, ¿vale? Tiene unas interfaces de usuario bastante amigables y muy cercanas a lo que nosotros conocemos en el día de hoy, de lo que sería la interacción a través de páginas web, cosa que es una ventaja porque antiguamente no era así y se hacía un poquito más costoso. Pero bueno, es algo que está bien, es chulo además y es muy entretenido. Y si os gusta el ritmo, es, eh, da el ritmo, da el ritmo necesario que a veces necesitamos. Sí, Nada, o sea, muchas desde gracias por luego, asistir. si hay algo que no existe en esta profesión es monotonía. No, eso no, eso no. yo os quería preguntar de cuáles son los requisitos previos que consideréis oportunos en términos de conocimiento para acceder al mundo de SAP CX. ¿Contestas tú o contesto yo? ¿Contestas tú? Contesto yo, Beca. Pues a ver, yo soy filóloga francesa, entonces he de decir que en Hay que estudiar una principio carrera de letras para hay entrar que ser a... obligatoriamente, obligatoriamente. No, 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 no. A ver, aquí normalmente, o en base a, pues, a gente que nos rodea, hay muchísima gente que ha estudiado o bien informática o bien un módulo de informática
porque hay muchísima gente que se dedica a la parte de programación. Aquí hay una base interna que se programa. Hay una parte que es configuración, pero hay una parte también muy importante que es programación. Entonces, un porcentaje muy alto, yo creo que estaremos en torno al 50% de cada tipo, que es gente que ha estudiado una carrera tecnológica, ya sea una informática, pues hay también gente de telecomunicaciones, hay algunos compañeros que son industriales. Pasa que te tiene que gustar programar, ¿vale? Porque hay una parte que es muy técnica. Y luego hay otra vertiente, que son los que nos dedicamos a los trabajos más funcionales, en las que hacemos definiciones de procesos o configuraciones a nivel visual de la herramienta, o que nos dedicamos al tema de gestión de cliente, que normalmente son, la gente se dedica o se ha dedicado a estudiar pues ADE, muchas veces es gente de ADE, de económicas, eh, aunque aquí hay cabida para todos, porque yo he tenido compañeros que eran químicos o farmacéuticos, gente que pues que no ha tenido, yo qué sé, que estudió el bachillerato y que luego pues no encontró nada que le motivara tal no sé qué, y a lo mejor hizo algún tipo de FP y que luego su camino le ha orientado a esta parte de consultoría. Aquí al final hay una cosa que dice siempre nuestro jefe y que es completamente cierta. Hay muchas veces que cuenta más la actitud que la aptitud. Quiero decir, todos somos capaces de aprender. Vamos, yo no he encontrado a nadie que poniéndole ganas no haya aprendido a hacer alguna cosa que tenga que hacer. Entonces, sí que es verdad, pues que te saldrá mejor, te saldrá peor, pero todo el mundo es capaz de aprender. Entonces, con una buena actitud o una gran actitud se consigue muchísimas cosas. Por ejemplo, aprender N.1000 módulos de esto, porque al final aprendes de todo porque tocas de todo. Entonces, si te gusta aprender, si te gusta estudiar, si te gusta pues los retos, es una profesión muy interesante y que no te defrauda en ningún momento. Luego, a nivel de competencias lingüísticas, hay una... Vale, ahora mismo te contesto, Thais. Un segundo, y que no le funciona el micro. A nivel de conocimientos de idiomas, sí que es verdad que el inglés es un requisito necesario, porque la documentación está en inglés y cuando tenemos que hacer consultas o búsquedas o necesitamos que se complete cualquier cosa o ponernos en contacto con la parte técnica de SAP, tienes que terminar hablando con ellos en inglés. Entonces, ¿necesitas un nivel muy avanzado de inglés? Pues tampoco es necesario. Quiero decir, un nivel medio de lectura y escritura, a muchos, porque ahora la gente que es más joven pues ya tiene la ventaja de que el modelo de enseñanza es diferente y aprenden mucho más y desde más jóvenes, pero por ejemplo, en mi caso que a mí me daban una clase a la semana de inglés en el colegio, yo tengo un nivel básico y yo me defiendo cuando necesito defenderme. Bien, es verdad que cuanto más sabes, pues es mejor. Y porque hay muchos proyectos que son internacionales en el que tenemos que tratar con clientes que están en el extranjero, ya sea Alemania, sea Francia, sea, pues tenemos proyectos en cartera que vamos a tener que hacer con Brasil o con China. Entonces, al final el inglés es el lenguaje que se utiliza como medio de comunicación universal, pero tampoco se necesita tener un nivelazo. Si se tiene un buen nivel es mejor, pero bueno, tampoco es necesario. Luego estaba preguntando Thais sobre qué porcentaje de programación hay. Esto sería para consultas de base de datos. A ver, la parte de programación en lo que es el módulo de C4C es alta, pero tampoco es tan alta. Yo no sé, está aquí nuestro compañero Tenem- Rubén. Rubén es técnico. Sí, Yo, es técnico de la yo solución soy además. el caso raro comparado con Marta y Rosa porque yo estudié programación y trabajo de programado. Entonces yo soy el caso raro de ellas dos. Tú nos complementas. Programación,
para contaros un poco resumen de lo que os vais a encontrar, el lenguaje de programación que se usa en la herramienta de Sifosy, de CX, es un lenguaje propio de SAP, pero es muy parecido a JavaScript, con lo cual no es muy complicado. Es una programación orientada a objetos. Entonces, lo que nos solemos encontrar a la hora de programar es o extender objetos que ya existen, bien para tocar pantallas o añadir campos que se necesiten, o crear pantallas nuevas con objetos nuevos que creemos desde cero para integrarlos con otros objetos que ya son estándar. No, no es ABAP, es un lenguaje de programación tipo web, digamos. O sea, no es ABAP, no tiene nada que ver con ABAP. Claro, es que el ABAP es lo Porque que se ABAP sí que está usa. muy orientado a consultas de datos, a tablas y demás. Y esto es un lenguaje de programación orientado a objetos más convencional. Claro, porque es como la evolución de SAP. SAP cuando empezó estaba en los sistemas que eran on-premise y entonces el ABAP es lo que se utiliza cuando tú te comunicas con un sistema, con un RP, por ejemplo, o con un sistema que tiene un CRM, que es la versión anterior, ¿no? Pero ahora ya ha evolucionado a lo que sería más nuevo. Está preguntando Sí, sobre... sería como un JavaScript y la parte de CSS y HTML no la tendrías tanto porque en cuanto al front, a diseño visual, no tenemos mucho que hacer porque es lo que nos da SAP. Sin más, solo nos ocupamos de la parte del back, es decir, de lo que es programación pura. En temas de diseño no hay que hacer gran cosa, no pones colores ni cosas de ese estilo. Bueno, no se ponen en la parte de Sifosy, ¿eh? Pero Sí, en lo sí, que yo es la hablo parte solo de del programación commerce, ahora. claro, pero en la parte de commerce, por ejemplo, que commerce se encarga de lo que sería tiendas online, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pueden ser B2B o B2C, o sea, una tienda que vende a mayoristas o a minoristas, y entonces ahí sí que hay una parte de programación del frontend. De ahí sí que puedes tocar, porque al final lo que estás haciendo es el diseño de una página web. No tanto como lo que sería el propio diseño de la página, sino que tú tienes un armazón que puedes ajustar. Y bueno, te ajusta pues, hasta cierto punto, ¿no? Porque tienes una estructura básica que puedes ir completando, mejorando, pero te tienes que ceñir al esqueleto que te ofrece la herramienta. Y ahí podría preguntar, pero sí que tiene más programación de la parte visual, no como en el Sifosy. Yo no sé si te has solventado la pregunta, Thais. Sí, vale. ¿Quieres consultar algo más sobre la formación? Yo Hola, quería... Sí. Vale, perfecto, Gina. perdón. Yo quería saber cuánto tiempo es que pueda tardar el curso. Yo no he estudiado SAP, no he estudiado programación, pero tengo experiencia trabajando SAP en diferentes módulos. Es lo que me tocó aprenderlo en el camino y trabajé en diferentes empresas. No soy de aquí, ¿vale? Pero tengo ya la primera vez que aprendí a manejar SAP, algún módulo de SAP, fue hace 20 años. Claro, tú En- habrás trabajado con los módulos antiguos, como empecé a correcto. trabajar yo, que pues sería un RP o algo así para Ya. Yo empecé cuando financiero. estaba en una empresa que compró Coca-Cola antes en mi país. Comencé ahí y bueno, en diferentes empresas ya, pero sin estudiar, o sea, he aprendido en el camino. Lo que yo quiero saber es de cuánto tiempo duraría el curso más o menos, o se tendría que comenzar desde cero, no lo sé. La duración del curso creo que eran 3 meses, juraría. No tengo que Sí, quiero sacar el recordar que son 3 calendario. meses, sí. Sí. Y es eminentemente práctico. A ver, hay una parte que es, obviamente, que tienen que explicar las cosas y en concreto el curso de C4C, lo que se va a hacer va a ser hablar de lo que sería la administración del sistema a nivel general, y administración me refiero a temas generales de configuración del sistema, y luego ya entrar a los casos particulares que serían la parte de ventas o servicios, cómo se configura, para qué se utiliza, cuáles son los objetivos que queremos conseguir con las implantaciones,
¿vale? Y ahí ya se toca el sistema con ejercicios también prácticos que van poniendo. Y hay luego un bloque, que es el bloque técnico, que es el que da Rubén, que se encarga de la parte de la configuración, creación de campos y todo esto que nos ha comentado él, que ahí sí que se necesita una parte, un conocimiento de programación. Tienes que programar, o sea, quiero decir, físicamente tienes que poner código. Entonces, algo se tiene que saber para la parte de técnica. Son 4 módulos, son 3 funcionales y 1 técnico. Quiero decir, el hecho de que se flaquee, haya uno que sea un poco más complicado, tampoco es un problema, porque las certificaciones que se proponen son las certificaciones funcionales, no las técnicas. Luego cada uno, a futuro, cuando le interese, se puede examinar de lo que considere. Pero la idea es que del curso se salga con el conocimiento necesario para que se pueda presentar a la certificación funcional. Muy bien, pues si no hay más dudas, de todas formas, los que escuchéis en diferido podéis remitirnos las dudas a Integra y nosotros se lo remitiremos o a Marta Rosa o a Rubén, dependiendo si es más técnica. Y eso, muchísimas gracias a los asistentes y a todos. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Rosa, Marta, Gracias. Rubén, a los asistentes. Un saludo y buenas tardes. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Chao. Chao.